¿Cómo están todos ustedes? Tengan una gran jornada el día de hoy. Comenzamos una nueva edición del Tiempo en tus manos acá en T3 en vivo. Seguimos hablando de meteorología, de cambio climático, pero también de hábitos sustentables. Vamos a hablar hoy día de educación ambiental. Cómo podemos llevar la educación ambiental, pero también de una manera sostenible a distintos establecimientos educacionales, a comunidades en nuestro país. También vamos a estar hablando de marejadas. Un nuevo estudio habla de que quizás podamos tener ahora marejadas no solamente bidimensionales, sino que tridimensionales o multidimensionales, y cómo podrían impactar eso en las costas de nuestro país y también, por supuesto, a nivel mundial. Sabemos que las marejadas están afectando bastante las playas, por ejemplo. Hay estudios que hablan de que 10 playas de nuestro país, de las cuales 8 están en la región de Valparaíso, podrían desaparecer de aquí a 10 años. E igualmente vamos a hablar de cambio climático, qué está pasando hoy en día en contexto nacional, en contexto mundial. Agosto es el agosto más caluroso de la historia. Llevamos 15 meses consecutivos en que cada mes, en su categoría, por supuesto, es el más caluroso de la historia. Quizás este 2024 podría destronar al 2023 como el más caluroso de la historia. Todo eso y más vamos a responder acá en este capítulo del Tiempo en tus manos. Lo dejo invitado a que se queden con nosotros. Siempre es bueno comenzar con la esperanza de que hay soluciones ante el cambio climático, y qué mejor que la educación. Por eso les quiero contar que una novedosa iniciativa ha estado recorriendo nuestro país. Se trata de EduCamper, un vehículo que funciona mediante aceite reciclado de restaurantes o, por ejemplo, de las casas, y busca educar respecto a la reutilización y el manejo de los residuos. Para conversar sobre esto estamos con el creador de EduCamper, de este innovador proyecto que viene bajándose directamente del avión porque viene desde Europa. Nos va a contar todos los detalles Rodolfo Rada. ¿Cómo estás, Rodolfo? Muy buenos días, muy bien, gracias. Gusto de saludarte. Igualmente. Partamos del principio. Ahí está tu polerón, dice EduCamper, aparece ahí un vehículo, eso. ¿Cómo nació este maravilloso proyecto? Nace por el amor a los ríos, por querer cuidar nuestra naturaleza y cómo involucrar a los jóvenes para que amen los ríos. Y ahí nos dimos cuenta, en este proceso de defensa por los ríos, de que existía este combustible alternativo que era el aceite de cocina reciclado, y ahí nos permitía viajar. Y ahí dijimos, wow, aquí tenemos una herramienta para poder cruzar el continente, para poder cruzar el país, y eso fue lo que nos llamó más la atención en un principio. Me contabas tú fuera de cámara que esto no partió en este vehículo, que es como más un vehículo más grande, partió sí, con un auto, creo, sí. y no partió en Chile. No, partió en Vancouver. Yo vivía en Vancouver, yo soy guía de rafting y trabajaba allá en los ríos. Y partió con las ganas de hacer el viaje de Chile de Canadá a Chile, y partió en un Volkswagen Golf. Y ahí ese Volkswagen Golf funcionaba en aceite y pudimos hacer el primer viaje de Vancouver a México, Vancouver. Mira, ahí estamos viendo las imágenes. Ese es el filtrado. Es el filtrado, y me contabas también que lo hacen ustedes. O sea, no es un proceso muy industrial, muy específico. No. El primer proceso más complejo es la recolección y el decantamiento del aceite, y después viene el filtrado fuera del vehículo. Ya cuando entra al vehículo es un motor diésel original, ¿ya? Y nosotros tenemos que adaptarle cosas antes del motor. Entonces, oye, el concepto de EduCamper, principalmente, bueno, ahí estamos viendo, ese es el actual, ¿cierto? Sí, el que actual, mostrábamos ahí. La EduCamper. ¿En qué consiste? Claro, tú ya llegas a un lugar en un vehículo que claramente tiene menos emisiones, por lo tanto la huella de carbono es menor. ¿Qué haces una vez que llegas al establecimiento con este vehículo? Aparte de que la huella de carbono es menor, le evidenciamos a los niños que llegamos gracias a un combustible reciclado. Ya. Entonces le demostramos a los niños que el reciclaje es algo que debemos hacer todos hoy, que es algo importante, y que no solo con el aceite, sino los plásticos, el cartón, los vidrios, las latas. O sea, hoy día la gran mayoría de nuestros residuos puede ser reciclado, y el 90% de la gente todavía no lo está haciendo. El 90% de los colegios aún no lo hacen. Entonces, imagínate todos los casinos que hay en los colegios. Y bueno, los casinos hoy día, los colegios, por la ley Super 8, no fríen, ¿ya? Pero sí las familias, y no solo el aceite, sino los colegios están educando sobre el cambio climático, ahí justo estaba hablando de eso, pero no estamos poniendo en práctica cosas que son básicas para que las nuevas generaciones se hagan cargo de cuando ya sean adultos y reciclen, ¿no? Entonces estamos educando sobre la teoría, pero no la práctica. ¿Qué llevas tú en esa EduCamper? Porque atrás tiene alto espacio. Sí, la camper viene cargadísima, viene con paneles solares, bueno, viene con un compost, viene con un montón de materiales reciclados, tablas de Tetra Pak, de Recoboards, plástico reciclado de POC, ¿no es cierto? Cosas que los niños pueden evidenciar que no solo el aceite es lo que se puede reciclar y
y juntar, sino que todas las otras cosas podemos hacer subproductos y se pueden revalorizar, y la revalorización y la economía circular. ¿Los paneles solares alimentan algo o son simplemente demostración? No. Tenemos nuestro sistema autónomo dentro de la camper, carga el computador, carga el celular, las luces dentro de la camper. Ya, perfecto. Como tratamos de llevar muchas cosas para que esta expo ambiental llegue al colegio y los niños puedan ser lo más interactivo posible, que tiene también un muro de escalada donde los niños pueden subir, se sienten en una balsa para invitarlos al río en un futuro. La idea es que esta es una primera entrada a un colegio y después invitamos al colegio que venga a la naturaleza. Qué bueno. Oye, ¿hay algún tipo de retroalimentación que ustedes piden en el sentido de que yo voy a tu colegio pero tú dame aceite? ¿Hay alguna campaña al respecto? Hoy día estamos en una campaña a nivel nacional, incluso hasta el fin de septiembre hay plazo para inscribir a tu colegio en educamper.cl. Inscriban al colegio, hay un formulario que se comparte, que se rellena, y ese nosotros podemos revalorizar el aceite. Hay unos litros mínimos para que la Educamper venga por media mañana, por un día, y ahí nosotros estamos demostrando también que la educación ambiental es colectiva, ¿no es cierto? Que el reciclaje funciona porque trabajamos como comunidad. Si lo hacemos solo, no funciona mucho. La ambiental claramente tiene que ser en comunidad. Sí. ¿Alguna característica del aceite? De maravilla, de canola, de oliva, algunas, porque hay veces que lo pasamos una vez, lo pasamos 2 veces, lo pasamos 3 veces. Ojalá vegetal. Vegetal, que sea como grasa animal o manteca no sirve porque se enfría y se solidifica. Ya. Ojalá nunca usar más de 3 veces el aceite, porque ya pasa, incluso después de la primera parte, después de la primera fritura, ya pasa a ser dañino para el cuerpo, pero ya después de la tercera empieza a ser ya más tóxico y como cancerígeno, si quisiéramos decirlo así. Y para nosotros usarlo, mientras más quemado está, da lo mismo. Nosotros lo limpiamos, se filtra y después se calienta, y al estar caliente... ¿Y ese proceso que ustedes hacen cuánto demora? ¿Es un proceso simple, lento? Va a depender con la temperatura que lo estemos trabajando. Ya. Si tenemos un día de 30 grados... A temperatura ambiente. Sí, mira, porque el aceite siempre se mantiene a temperatura ambiente. Yo puedo calentar el aceite, pero ahí estoy usando otra fuente de energía para calentar el aceite y filtrar. Lo ideal un día de verano te vas a demorar menos. Sí, y un día en la noche me demoro eterno. Incluso ahí a veces caliento aceite para calentar un poco el aceite y filtrar más rápido. ¿Y cómo no sé si esto a lo mejor está masificado, este tipo de combustible en los países nórdicos, por ejemplo? ¿Cómo lo hacen con los climas que son claramente mucho más extremos? Hoy día no se usa 100% aceite. Nosotros usamos 100% aceite cuando andamos en la camper. Hoy día el aceite de Chile se está exportando para hacer biocombustible. Entonces hoy día... Se hace acá. ¿Ah? Se hace acá y se manda para afuera. Pero materia prima. Materia prima el aceite reciclado de los restaurantes se limpia aquí y se está mandando a Inglaterra, Estados Unidos, Holanda, y allá se está haciendo el biocombustible. Y eso es algo que en un futuro esperemos que cambie. Argentina hace su propio biodiesel, pero nosotros estamos como... El otro día vi la noticia que importamos biodiesel. Claro. Y bueno, yo creo que eso se puede hacer aquí localmente. Qué increíble. Bueno, Rodolfo, te dejo ahí la pantalla, la cámara, para que invites a todas las personas, a los colegios, tus redes sociales, dónde los pueden ubicar, dónde les pueden escribir, para ir a conocer esta maravillosa Educamper. Muchas gracias. Los invitamos a que se inscriban en esta campaña nacional de recolección de aceite en los colegios. Educamper.cl, y el Instagram es laeducamper, para que nos sigan. Es un proyecto que es colaborativo, y mientras más colegios se inscriban, más Educampers podemos tener para llegar a más colegios en Chile, y en eso estamos trabajando. Y muy cortito, ¿viene llegando de dónde? Venimos llegando de Holanda porque el ¿También trabajando para Educamper? Sí, también trabajando para Educamper. El sueño es que tengamos Educamper nacional, pero también tengamos Educampers continentales que van proyectando las Educampers nacionales. Maravilloso, Rodolfo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Felicitaciones también por este maravilloso proyecto que lleva a la educación ambiental de una manera más sustentable a las escuelas y colegios de nuestro país. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Cuídate. Buen día. Y a ustedes los dejo invitados a que sigan con nosotros acá en El Tiempo en Tus Manos. Bueno, vamos a hacer ahora un bloque en que siempre conversamos de algún fenómeno o fenómenos meteorológicos que estén ocurriendo a lo largo del mundo, pero creo que es muy importante hoy en día conocer qué está pasando en el contexto mundial climáticamente hablando. ¿Cómo va este año 2024? Siempre en contexto mundial, por más que hemos tenido ya información del contexto nacional, en general ciudades de la zona central y centro sur con buenas precipitaciones este año, también en 2023, el sur con un poco de déficit, en general temperaturas, podríamos decir que un año
que se parecía mucho más a los años 80 y 90, más que a la década del 2010, que tuvimos una mega sequía, y todavía no sabemos si ha terminado la gran mega sequía, porque no porque tengamos 2 años buenos vamos a recuperar 14 años. Pero el contexto mundial claramente es bastante preocupante y deja notar que estamos viviendo un calentamiento global y por consiguiente un cambio climático muy importante. Vamos a revisar esta gráfica que muestra que por 15 meses consecutivos tenemos el mes más caluroso de la historia. Esta gráfica corresponde al mes de agosto, que es el agosto más caluroso de la historia. El año pasado ya tuvimos el agosto más caluroso de la historia, es decir, el agosto del 2024 superó y le quitó el cetro del más caluroso de la historia al agosto del 2023, para que vean que año a año rompemos récord de récord de récord, y esto cada vez va siendo cada vez más incontrolable. Este mapa que muestra las anomalías de temperatura, tanto del aire como también de los océanos. Ojo, los océanos son un gran absorbedor de gases de efecto invernadero. En colores rojos vemos los lugares que están más sobre lo normal, y en colores más azules los lugares que están bajo los niveles normales para el promedio 1991-2020. Y se fijan, muy pocos lugares bajo lo normal, algo principalmente en altas cumbres, algo en África también. Miren el territorio antártico chileno, muy rojo. Chile también claramente bajo lo normal, porque tuvimos un mes de agosto bastante frío en nuestro país, pero esto hace que en promedio todo el país, promediando las 24 horas del día, todos los países del mundo que tienen estación meteorológica oficial, todas las estaciones que están en boyas también en el océano, generen que es el agosto más caluroso de la historia, y por 15 meses consecutivos cada mes ha sido el más caluroso de la historia. Vamos a revisar justamente cómo va este 2024, porque no sé si usted escuchó por ahí o se enteró por nosotros que el 2023 hasta ahora es el año más caluroso de la historia de nuestro país. Ahí tenemos la curva que muestra el 2023, cómo se comportó la temperatura para catalogarse como el más caluroso de la historia. Mire cómo va el 2024, claramente todo indica, a no ser que pase algo muy extraño de aquí a fin de año, que el 2024 va a destronar al año 2023 como el año más caluroso de la historia. ¿Qué provoca todo esto? Que claramente los promedios vayan subiendo y lleguemos o estemos a puertas de llegar al temido 1,5. ¿Por qué le digo temido 1,5? Porque el año 2015 se firmó un acuerdo, que se ha llamado Acuerdo de París, dentro de los cuales lo firmó Chile, que se habla de que ojalá la temperatura planetaria no supere los 1,5 grados sobre la época preindustrial, porque podría ser claramente este tema del cambio climático ya algo más incontrolable. Estamos a puertas de ese nivel que hace años atrás se hablaba de que podía llegar al año 2100. Estamos al año 2024 y ya probablemente lo vamos a alcanzar luego, y este año destrona el 2023, salvo que pase algo muy extraño, como el año más caluroso de la historia. Vamos a revisar otra gráfica para ir viendo otros lugares del mundo. Por ejemplo, esta gráfica un poquito más específica muestra lo mismo que hablábamos hace un rato del mes de agosto a nivel mundial, pero acá el promedio entre junio y agosto, que claro, para nosotros es invierno, pero para el hemisferio norte es verano. Miren las anomalías de temperatura en Europa. Ahí tenemos la bota de Italia, tenemos todos los otros países europeos, Inglaterra, España, por ejemplo. Miren la exacerbación de la temperatura. Por colores, acá tenemos una escala que muestra levemente sobre lo normal, moderadamente, muy sobre lo normal, levemente bajo lo normal, moderado y muy bajo los niveles normales. ¿Qué lugares prácticamente están bajo lo normal? Las partes más nórdicas. Pero mire, por ejemplo, el este de Europa, muy exacerbada la temperatura, generando que sea un verano. Uno podría decir, oye, si en Europa todos los veranos son calurosos, ya hablamos de ola de calor, pero cada vez más caluroso, generando que el promedio de temperatura planetaria sea muy alto. Chile y Argentina este invierno fueron prácticamente los países más fríos del planeta, pero somos tan chiquititos al lado de todo el nivel planetario que no alcanzamos a nivelar el promedio de temperatura, y el promedio de temperatura va a ser siempre, o sigue siendo, al menos hasta ahora, a ser el mes o el año más caluroso desde que tenemos registros. Vamos a revisar la última gráfica de algunos fenómenos que se han registrado ya hasta ahora. Estamos recién terminando el mes de septiembre, todavía nos quedan octubre, noviembre, diciembre, 3 meses de año, por lo tanto todavía podríamos seguir sumando fenómenos extremos a nivel mundial. Por ejemplo, tenemos en América del Norte, tuvo su tercer agosto y segundo trimestre junio-agosto y trimestre enero-agosto más caluroso desde que hay registros. En el Caribe, la zona de mayor desarrollo de huracanes, súper importante ese dato. A nivel mundial
tuvo los meses entre enero y agosto más calurosos de la historia. Estos son datos tanto del aire como del océano. Y después nos preguntamos por qué tenemos mega huracanes. Ahora estamos hablando de Ellen. Ellen, el huracán que quizás va a ser más intenso del año, que ya está presente en México y va camino hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Porque claramente tenemos océanos más cálidos. ¿De dónde sale la energía para un huracán? Claramente del océano, el calor latente que liberan los océanos. Sudamérica tuvo su época más cálida, el tercer trimestre entre junio y agosto más caluroso y el sexto agosto más cálido jamás registrado. Siempre hay que hacer notar que estos son desde que tenemos registros, prácticamente desde el año 1870 a nivel mundial y desde 1906 en Chile, al menos la estación oficial de Quinta Normal. El océano global, las temperaturas oceánicas globales son las segundas más cálidas en agosto y junio y las más cálidas registradas si miramos desde enero hasta agosto. Ahí está la explicación. ¿Por qué tenemos supertormentas hoy en día? El calor que liberan los océanos es vital. El océano es un gran absorbedor de gases de efecto invernadero, a propósito que hablábamos hace un rato con nuestro entrevistado de las bajas emisiones. Bueno, entre más emisiones los océanos las absorben también y generan más calor, por lo tanto más tormentas. Japón, tifón Chan-Chan tuvo su punto máximo como un categoría 4 con vientos de 210 kilómetros por hora, uno de los más importantes del último tiempo en Japón. África, su tercer agosto más caluroso de la historia en el continente africano, y en Australia tuvo su agosto más caluroso desde que hay registros en ese país, los cuales se comenzaron a registrar, me refiero a los datos, en el año 1910, es decir, desde 1910 tienen el agosto más caluroso de la historia en Australia, que uno dice, una isla, ¿cómo puede tener tanto calor si está rodeada de océanos? Bueno, claramente es una isla bastante grande, además que los océanos hoy en día también están adquiriendo una mayor temperatura. Datos para tomar atención, datos no para preocuparse, sino para ocuparse y ser cada día seres humanos y empresas, industrias, gobiernos, estados, todos, ojalá, más sustentables. Los dejo invitados a que sigan con nosotros, vamos a una pequeña pausa comercial y continuamos con otra interesante entrevista. ¿No usas pedidos ya y prefieres cocinar tú? Mira lo que va a pasar. Cocinas y la casa se llena de humo. Tus hijos te preguntan, ¿está lista la comida? Y cuando hay que lavar los platos, todo para ti. ¿Complicarme cocinando? Prefiero pedir promos con 40% off. Pedidos ya. Verrugas en el cuello, verrugas en la cara, verrugas debajo de los brazos, verrugas en la nariz, áreas del bikini y en otras partes. En lugar de esas verrugas, luzca una piel lisa y sana. Una piel con verrugas es desagradable, da la sensación de descuido. Elimina esas verrugas con Tag Off. Tag Off es el único producto que va a quitar esas horribles verrugas y de forma natural. Tag Off está elaborado con Thuja occidentalis, extraído de las hojas del árbol vitae o árbol de la vida, nativo del noroeste de los Estados Unidos, y jalea real para hidratar y rejuvenecer la piel. El extracto de la Thuja occidentalis ha sido usado desde el siglo XIX como un efectivo tratamiento contra las verrugas, y las verrugas simplemente se secan y se caen, desaparecen sin dejar marcas. Primero me salió una aquí, debajo del brazo. Cuando pasaron los días, me empezaron a salir aquí en el cuello. Cuando me afectaba, eso me sangraba, era horrible. Estaba muy asustada con la idea de tener que operarme o quemarme las verrugas. No recurras a tratamientos invasivos, dolorosos y costosos que pueden dañar tu piel. Libérate de verrugas en pocos días sin dejar marcas, sin dolor y sin cicatrices. Recupera tu autoestima. Gracias que encontré Tag Off. Y mira, ya no tengo verrugas. Me las quitó todas sin dolor. Lo único que usé fue Tag Off y luego simplemente desapareció. Tag Off, duro con las verrugas, suave con la piel. Sin marcas ni cicatrices. Me las quitó todas. Tag Off es hecho a base de extractos de plantas. Es 100% natural. Sin dolor, sin marcas y simplemente desaparecen. Si no quieres tener verruga, Tag Off. El dermatólogo es doloroso en la piel y en el bolsillo. Diga no a los tratamientos que causan dolor. Llame ahora y pida el original, el único Tag Off. Elaborado y certificado en los Estados Unidos. Ordene ahora y reciba el segundo absolutamente gratis. Borre esas feas verrugas con el único Tag Off. Duro con las verrugas, suave con la piel. Llame ya. ¿No usas pedidos ya y prefieres cocinar cuando te juntas con amigos? Mira lo que va a pasar. Mientras cocinas, ellos se divierten. La anécdota con el famoso, ni la escuchas. Y en el partido del sábado, otra vez a la banca. ¿Perderme lo mejor de la junta? Prefiero pedir y aprovechar las promos con 40% off. Pedido.
Luego de una breve pausa estamos de vuelta en El Tiempo en Tus Manos. Hablamos de educación, de cómo hacer educación también de manera más sustentable. Hemos hablado de estos datos que claramente no dejan de preocuparnos, de los meses más calurosos de la historia, de seguramente que vamos a tener el 2024 más caluroso de la historia. Y ahora vamos a hablar un poco de meteorología, oceanografía, todo lo que esta estructura a lo mejor planetaria que tenemos, tierra, aire, mar, pero nos vamos a concentrar en el océano. Y les quiero contar que un nuevo estudio reveló que las olas del océano podrían exceder su límite y alcanzar el doble, ojo, de su pendiente en el caso de las olas tridimensionales antes de romperse. Para hablar de este tema estamos con un interesante entrevistado. Él es ingeniero civil oceánico de la Universidad de Valparaíso, Patricio Winkler. ¿Cómo estás, Patricio? Gusto de saludarte. Gianfranco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, y tu amigo, gusto de saludarte. Oye, estuve leyendo este estudio que se publicó en una prestigiosa revista de universidades también, si no me equivoco, de Manchester, me parece que investigadores de esa universidad, y habla de, nosotros hemos hablado siempre de olas bidimensionales, ahora de olas tridimensionales y multidimensionales. ¿De qué estamos hablando? Claro, mira, el paper es una publicación que salió en Nature aquí en septiembre. Claro, son investigadores de la Universidad de Edimburgo, Manchester, bueno, varias universidades europeas, y lo que hacen es focalizarse en un tipo de oleaje que se da usualmente muy lento. Puedes tener, por ejemplo, diferentes frentes de oleaje proviniendo de diferentes direcciones que eventualmente interactúan. Son regímenes de oleaje o características de oleaje que no se dan mucho en las costas, porque cuando el oleaje se aproxima a la costa tiende a alinearse a la franja costera, y por eso es muy difícil ver en la costa olas que vengan de muchas direcciones. Pero por ejemplo, si tú estás en el Mar del Norte, donde hay muchas plataformas petrolíferas y hay muchas zonas de posible generación de oleaje, efectivamente puede darse una combinación de olas que vienen de direcciones incluso opuestas y que pueden eventualmente interactuar, como lo muestra en la publicación, y llegar a pendiente. La pendiente de la ola es un poco la inclinación que puede tener la ola, el plano del agua, ¿ya? Y eso es un descubrimiento interesante, porque hasta el momento la mayoría de los trabajos que se hacen a nivel de experimentación se hacen con canales, que son como una especie de piscinas alargadas, donde no se puede ver esa interacción. Y en el caso de Edimburgo, lo que tienen es un tanque muy bonito que tiene 25 metros de diámetro, una piscina, pensemos en una piscina, ¿ya? Y se pueden generar olas del fondo de todo el contorno, y tú puedes hacer, por ejemplo, combinaciones de olas que vengan en direcciones opuestas, con cierto ángulo de inclinación, etcétera. Oye, Pato, nos tocó hace poquito coincidir en un seminario ahí en Valparaíso portuario, y tú hablabas justamente del tema de la infraestructura portuaria. ¿Este estudio puede traer algún dato extra que nos permita planificar de una manera distinta la industria portuaria o la cercanía del ser humano a sectores costeros? O sea, yo creo que este trabajo es un trabajo a nivel de ciencia básica en términos de ingeniería oceánica, y probablemente de ahí a que decanten lo que es ese tipo de decisiones de planificación o infraestructura todavía pasa un tiempo. ¿Ya? Lo que sí el paper, la publicación, lo que hace es cuestionar un poco las formulaciones empíricas o teóricas que utilizamos nosotros para calcular la altura rompiente, ¿ya? Cómo es la característica de esas olas que rompen, y eventualmente podría tener algún tipo de significancia futura, ¿ya? Pero claro, en el fondo es un avance en la ciencia que a mí me parece bastante interesante, pero que desde la perspectiva, como insisto, en el caso costero, dado que el oleaje tiende a alinearse, la interacción tridimensional, que es lo que hace el paper, no es tan relevante como sí podría ser en el caso de que nosotros tuviéramos estructuras offshore, por ejemplo, si tú estás interesado en los posibles accidentes que puede tener, digamos que en una navegación oceánica, ahí pueden darse este tipo de fenómenos. Perfecto. Así que todavía estamos un poco lejos. Ya, ok. Oye, lo otro que te iba a preguntar, hace muy poco también salió un estudio de 10 playas que podrían desaparecer de aquí a 10 años, de las cuales, lamentablemente, tú vives en la quinta región, yo también soy de la quinta región, 8 de ellas están en la región de Valparaíso. ¿A qué se debe esto? Principalmente marejadas, aumento del nivel del mar, o también la falta de respeto del ser humano, que por el otro lado nos estamos comiendo las playas. Bueno, la erosión costera, que en el fondo es la reubicación de arenas que hoy en día están en la zona emergida de las playas a profundidades mayores, eso es erosión, y con eso se traduce en una pérdida del área de solana, del área donde la gente toma sol, básicamente. Tiene múltiples causas, ¿ya? Y para establecer existen procedimientos científicos más o menos complicados, pero en resumidas cuentas, los posibles sospechosos pueden ser el aumento del mar,
¿ya? Si el nivel del mar sube, las playas tienden a retroceder. El cambio en el régimen de oleaje, ¿ya? Si el oleaje cambia de dirección, por ejemplo, en el caso de la zona central de Chile, el oleaje está empezando a venir más desde el sur, porque con el cambio climático todo el sistema se está desplazando hacia el sur. También puede haber un cambio en las marejadas, ¿ya? Y ha existido efectivamente un cambio en la frecuencia y la intensidad de las marejadas en los últimos 40 años, eso lo hemos reportado en un par de publicaciones científicas, pero también están los efectos de intervención aguas arriba de las cuencas que contribuyen con arena para las playas, ¿ya? Porque cuando las ciudades crecen y en el fondo establecen estas alfombras de hormigón, lo que hacen es reducir la contribución de sedimento que vendría de los ríos y que viene precisamente a alimentar esas playas. Y finalmente también hay intervenciones locales. Ya, si tú, por ejemplo, pones un espigón o pones alguna obra, claro, efectivamente ahí puedes tener efectos locales de socavación en torno a esa infraestructura. Así que la erosión costera es un problema multifactorial, pero en algunos estudios que hemos hecho aquí en Chile nos hemos dado cuenta que alrededor del 80% de las playas están experimentando estos procesos de erosión, claro. Lo que de alguna manera insinúa de que es un fenómeno a una escala mucho más global que las posibles intervenciones locales que se pueda tener, por ejemplo, en una ciudad en particular. Ya. Ok, oye, y a propósito de ustedes, Ingeniería Oceánica, Civil Oceánica, la Universidad de Valparaíso, ¿de qué se están dedicando principalmente? ¿Por dónde van las áreas de investigación que tienen en este momento? Nosotros siempre usamos la cámara a propósito que tienen ustedes ahí en el Muelle Vergara de la facultad. Tenemos varias y vamos a poner más. Muy bien, me parece estupendo. En nuestro laboratorio natural tenemos ojos por todos lados. Sí, mira, yo creo que lo más relevante, a lo menos desde la perspectiva de lo que hacemos en la escuela, es la adaptación ante el cambio climático y otro tipo de fenómenos extremos como los tsunamis y los terremotos. Y la adaptación en el fondo es qué tipo de medidas tomamos, dado que existe cambio climático y lleva a haber un aumento del nivel del mar y todo este tipo de cosas. Y la adaptación se traduce en políticas, en planes, pero desde la perspectiva de la ingeniería se traduce en diseños específicos que sean capaces de considerar los efectos del cambio climático en el futuro, durante lo que nosotros denominamos la vida útil de las obras. Claro, si tú estás diseñando, por ejemplo, un puerto, ese puerto va a estar ahí 30 años, 50 años, y nosotros tenemos que previsualizar de que ese puerto funcione bien durante esos 30, 40 años, y eso significa hacer proyecciones. O, por ejemplo, un proyecto muy bonito que estamos haciendo ahora es en Maitencillo, y lo que estamos haciendo es crecer algas locales, en el fondo huiro flotador se llama, ¿ya? Y esos campos de alga, que son bosques de alga, disipan energía del oleaje y eventualmente podrían contribuir a reducir la erosión costera, y eso lo estamos trabajando con los flotadores ahí de la caleta, y ese es un ejemplo específico de una medida de adaptación orientada a controlar el proceso de erosión costera de las playas, que es pérdida de playa, y finalmente eso repercute, por ejemplo, en el turismo de playa, etcétera. Claro que sí. Bueno, ojalá que podamos seguir entonces, entre más investigación, claramente mejores resultados, y ahí que la Facultad de Ingeniería Oceánica de la Universidad de Valparaíso también siga adelante. Patricio Winkler, ingeniero civil oceánico de la Universidad de Valparaíso, muchas gracias por haber estado con nosotros explicándonos este interesante estudio. Un abrazo, cuídate, que estés muy bien. Te pasaste bien, Franco, gracias. Chao. Amigo, cuídense. Chao. Bueno, y a ustedes los dejo invitados a un siguiente capítulo del Tiempo en tus manos, siempre acá en T13 en vivo. Pueden revisar también las ediciones anteriores en el canal de YouTube, en las redes sociales de Tele13, y nos vemos en un próximo capítulo. Que estén muy bien. Chao.